Ok, bueno. em, Estamos hablando de un HP 4065LA y estaba diciendo que lo más probable era que el problema era el KBC o directamente un driver de lo que sería 1.5 voltios, que es el que alimenta la memoria. Entonces aquí tenemos nuestro LVDS, que es el conector de la pantalla, y vemos que hay una corrosión que va hasta, por ejemplo, la pata, creo que 11. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, hasta por la 10, imagino. Es que no se ve bien. Um, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, hasta la pata 10. Aquí tenemos una corrosión que es producto de que le cayó agua y se inició lo que es un proceso de electrólisis. Con la presencia de cobre se generó óxido de cobre y generó esta pátina negra con lo que sería una área blanca con azul marino, que es como generalmente se ve la pátina del cobre, ¿no? Eh, Esta línea es la línea principal de 19 voltios que en la laptop HP 4065LA se llama BBAT-R o Voltage Battery Rail, o sea, riel de voltaje de batería. Y este es un voltaje principal que llega sin ningún tipo de protección. Aquí tenemos tierra en la pata 6 o la 5. Y en medio tenemos lo que son los datos de chipset. Y acá tenemos del sexto en adelante. Tenemos también igual datos de chipset. O sea, los involucrados en el daño son todos parte de lo que es el chipset, que también se llama PHC o PCH, PHC. Eh, bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces el KBC es probable que no se haya dañado, sino que se haya dañado el chip principal que controla toda la laptop, que también obviamente al cual se subordina lo que es el KBC. Entonces, eh, mm, tenemos un problemón. Aquí podemos ver donde había dicho que estaba el daño, era esta parte de acá. Vamos a hacerlo, esta parte de aquí. Y aquí está el MOSFET, del otro lado hay un MOSFET, aquí hay otros tres capacitores que lo que hacen es evitar señales parásitas se muevan hacia lo que es la línea principal. Eh, y del otro lado tenemos un MOSFET que está conectado a este MOSFET por lo que es el drain, este es el source, y aquí tenemos el gate que está conectado a este de aquí. Y del otro lado tenemos un coil o una bobina y un capacitor electrolítico. Aquí podemos verlo en esta sección de aquí. El MOSFET que está conectado al de abajo. Este de aquí está conectado a tierra. Y no, más bien este lado está conectado a tierra. Este lado está conectado a lo que es la salida de la bobina. Y la bobina está conectado al capacitor. Y este capacitor está conectado a lo que es la tierra de un lado. Y esto nos genera una corriente estable de 1.5 voltios que se va a la memoria, que en este caso es una DDR3. Y lo que había dicho es que tengo presente la de 19 voltios, que es la que llega de aquí. Tengo activado lo que es la de 5, que es esta de aquí, y la de 3.3. Entonces, al pulsar o poner cortocircuitar directamente lo que es la línea de 3.3, que aquí la podemos ver bien. Aquí podemos ver este conector que tiene el primer pata es tierra y la pata número 4 es 3.3. Si cortocircuiteamos estas dos patas, pues nos va a dar el encendido del KBC, porque esto está conectado directamente a lo que es el KBC. Entonces uno de los indicios de que el KBC está bien es que tenemos el LED de lo que va a esta sección
que es de donde conectamos el adaptador, se prende. O sea que potencialmente funciona el KBC. Pero no sabemos por qué si no tenemos 1.5 voltios, debido a que cuando se conecta el adaptador inmediatamente se generan, o realmente nada más tenemos 19, 3 y 5 voltios como las únicas señales que se generan al inicio. Entonces esa es la primera duda que yo tuve, o sea que si esto estaba realmente mal, o sea porque no le daba voltaje a lo que es este gate, pero realmente y que si realmente eh, no está el problema aquí, sino que pues esto realmente está bien. Entonces para comprobarlo, afortunadamente tenemos el manual de servicio de esta laptop. Van a ver que es muy poco probable que encuentren un manual de servicio, pero cuando son computadoras muy usadas, generalmente sí hay un manual de servicio, y muchos sí son después de muchos años lanzados gratuitamente, como pasa con este de aquí. Entonces lo que vamos a ver es lo que es la secuencia de arranque, el procedimiento de arranque y secuencia de arranque, y aquí tenemos el diagrama para ver dónde está nuestro posible problema, que es originado en lo que se ve en esta sección. Vamos a ver si lo tenemos aquí. Ok, este es el LVDS, y esta sección de acá es la que entró en corto. Esta de aquí estos dos de aquí son 19 voltios, y una de estas patas es tierra, y entre estas dos de aquí está una que es una PWM, que es Pulse Width Modulation, o sea modulación de ancho de pulso, que es generalmente son señales de alta tensión. Entonces la idea es que se cortocircuitó algo, y si no se dañó lo que es el PCH, alguna sección de poder se debió haber dañado, que está relacionado con el PCH o Cougar Point, que es un tipo de chipset que controla o se comunica con todas las secciones de la laptop. Entonces aquí vamos a ver lo que es el diagrama de de la laptop, o diagrama de bloque, y aquí podemos ver todas las señales HDMI, VGA, LVDS, PCI, etcétera, SATA. Vemos USB, aquí vemos USB, los tres conectores, y lo que son PIN, o sea, data más y data menos, que están conectados a lo que es webcam, WLAN, W1, etcétera, ¿no? Y todos estos de aquí obviamente están siendo alimentados por las órdenes de los drivers que van a ser activados, ya sea desde el inicio, o en lo que es la fase secundaria o terciaria de la activación de la laptop, o cualquier tipo de cantidad de fases que se requieran. Entonces este IT está también supeditado a lo que es el Cougar Point y por la señal LPC, y vemos que este IT está conectado a lo que es el BIOS por lo que es la señal SPI, y el SPI también está presente en lo que es el Cougar Point. O sea, estos dos de aquí están compartiendo lo que es la configuración de arranque que está almacenada aquí. Entonces SPI sería el Peripheral Interface, o interfase de ¿cómo se llama? de periféricos seriales, y vemos que hay una comunicación directa entre el IT y el KBC, o entre el KBC y el PCH. Entonces una vez que sabemos eso, vemos aquí las secuencias de arranque, y aquí podemos ver que aquí el adaptador, vemos dos MOSFETs que autorizan la entrada de corriente, que va a finalmente ser el voltaje de BBATR, que va a llegar hasta este chip. Y este chip, como pueden ver, hay una señal aquí que se llama Always Power Enable. O sea, esta señal es importante y viene de algún lado, y esta señal, como indica aquí, va a entrar este chip, y esto es lo que va a hacer es generar dos señales, 3 voltios y 5 voltios. Aquí podemos ver
que o sea que este driver es un driver. Aquí podemos ver 5 y 3.3 voltios, generan dos señales al mismo tiempo, o sea, controlan dos MOSFET y dos MOSFETs, ¿ok? Entonces, una vez que lleguen a este punto, vemos que aquí hay otra señal llamada Core Power Enable, que esta señal lo que hace es abrir estos MOSFETs para que lleguen lo que son los voltajes secundarios, que es únicamente un switch, que lo único que hace es entregar los 3.3 voltios, que es 3S y 5S, ¿ok? Aquí tenemos la de 1.5S, que le pasa lo mismo, tiene que recibir Core Power Enable para convertirse en 1.5S, que es exactamente lo mismo, o sea, es nada más va a pasar los 1.5 voltios por este MOSFET y se le llama 1.5 S porque es la señal ya autorizada. Entonces aquí podemos ver que mi señal, que se llama Resume Power Enable, está autorizando este chip llamado G5603R41U, y de ahí se genera 1.5 voltios y luego el voltaje de referencia por este chip, que es el G2997, que nos da 0.75S, y el S es porque es el resultado de 1.5. Aquí obviamente pasa por otro componente que controla dos MOSFETs, y esos dos MOSFETs los que generan es la señal de 0.75, si no es algún otro tipo de algún otro tipo de arreglo que nos da 0.75, por ejemplo un regulador de corriente o algún tipo de arreglo con un solo MOSFET y resistencias. Entonces aquí vemos que hay dos señales, que es Core Power Enable y Resume Power Enable, que aquí las estamos viendo, o sea, estos casi se activan al mismo tiempo, pero obviamente esta requiere Core Power Enable para activarse y no solamente Resume Power Enable. Entonces aquí vemos las otras señales que igual podemos ver y podemos decir cómo va toda la secuencia de arranque, y vemos quién está controlando qué. Aquí por ejemplo vemos que BCC Core está siendo controlada por un solo chip, que también tiene lo que es otro chip que es para lo que son el voltaje de lo que es el GPU. Entonces vamos a ver aquí otra que se llama secuencia de arranque. Entonces esta secuencia de arranque lo que nos está indicando es si el KBC está bien o está mal, y si nos despeja la duda de si 1.5 voltios es generado antes o después. Así que aquí vamos a leer, como podemos ver, es como una especie de gráfico que va hacia arriba, y la forma en la que la debemos de leer es como una gráfica, o sea, esto sería el 0, y de aquí va hacia acá y hacia acá, o sea, esto sería una escala de tiempo, o sea, de aquí a aquí una escala de tiempo, y aquí viene por igual, que sería una sección, o sea, este es el tiempo que va a tomar y esta es la sección que se va a activar en ese tiempo, ¿ok? Entonces en el primer momento, cuando conectamos 19 voltios, pasa un tiempo y se pasa de 0 a 19 voltios. Luego pasa lo que es 3AL, que son 3.3 voltios y 5 voltios, que lo que nos dice es que KBC está recibiendo poder, o sea, de la señal 3AL. Entonces en el momento que se genera esta señal, decimos que ya se prende y se genera la señal que se llama ACOK, que viene de lo que es la batería. Entonces esta es otra señal que es AC Indetect, que también podemos decir que va directamente a lo que es el KBC. Y entonces viene lo que es la señal Always Power Enable, que significa que el KBC está listo. O sea que una vez que recibimos esto, que pasa de 0 al voltaje que tiene, o sea, imagino que aquí lo podemos interpretar como 0 y 1, o sea, desactivado y activado, pasamos a lo que es el voltaje de 3.3 y de 5 voltios, que se activan por la señal Always Power Enable, que va a activar su driver. Entonces estas se activan y una vez se quedan así, o sea, a partir de este punto todas se quedan así y ya no avanzan hasta que pulsemos lo que es el power button. O sea, aquí tenemos ese power button y aquí podemos decir power button present. Pasa cierto tiempo una vez que lo presionamos y vemos que en este punto se cortocircuitea lo que es la señal positiva con la negativa y se deriva a 0.
Entonces, bueno, cuando derivamos a 0, se lee directamente en lo que es el KBC, que se ha presionado el botón, inicia lo que es la secuencia de arranque y vemos todas las señales que se van a estar activando y llegamos a lo que es la señal Resume Power Enable. Entonces, inmediatamente que se pasa de 0 a 1, vemos como B1.5 voltios pasa de 0 a 1. ¿Ok? Inmediatamente después van las señales de Core Power Enable o Core Power Enable Disable o TAG, perdón, porque aquí podemos ver que um, son dos estados, uno es prendido y otro es apagado. Sí, podemos ver prendido y apagado. O sea, esta de aquí con ataque es para apagar y esto sin ataque es para prender. Entonces, una vez que recibes 1.5 voltios, nos vamos a recibir lo que es Core Power Enable, que da la señal junto con lo que es Resume Power a lo que sería B0.75, que es el voltaje de referencia de la memoria de DR3. Entonces se prende y aquí podemos ver los otros voltajes secundarios que empiezan a iniciar, que inician a la mitad del arranque de lo que sería el de memoria, que es 5S, 3S, 1.8S, 1.5S, y de ahí ya van con los demás voltajes que nos están indicando Power Good, aquí PG y PG, Power Good, y aquí viene All Power In, ¿ok? Aquí nos indican la secuencia de arranque ya cuando está en pleno inicio de lo que es el sistema, y aquí entonces pasamos de All Power Good in a lo que sería CPU Power Enable. O sea, de aquí ya empieza el arranque de la laptop y ya tenemos BCC Core y BGFX Core, que es hasta el último. Aquí podemos ver que estas son solamente las señales de encendido y entonces llegamos a lo que es el voltaje, a lo que es V-Core y BGFX Core, ¿ok? Y ya de ahí ya tenemos el arranque completo de lo que es la laptop. Entonces, nuestro problema es vamos a ver la señal Always Power Enable, vamos a ver de dónde se origina, porque estas señales no son solo nombres aleatorios, sino que nos dicen a dónde va. Entonces podemos ver que esto de aquí, esto es de llegada, o sea, cuando viene hacia el chip es que surge de otro lado, o sea, de aquí llega este chip que es el 307 y abre lo que es 5A y 3A, o sea, estos reciben lo que es la señal de Always Power Enable, como vimos en la gráfica, y luego nos vamos a donde viene, o sea, este es el origen. Aquí podemos ver que el que la origina es el ITX, el KBC, que es el IT8572C. Entonces aquí podemos ver esta señal, sale de aquí, le ponían una resistencia, pero aquí dice el signo Open, o sea que esto se la quitaron y le pusieron un puente directo. Es como no ponerle protección, porque estos se ve que son fusibles. Aquí se puede ver un fusible y por alguna razón le quitaron todos los fusibles y les pusieron puentes, que es una de las razones por las que se echó a perder esta placa. Entonces ya pudimos ver que se origina en el KBC esa señal, y por esa misma razón podemos concluir que el KBC está funcionando. Ok, entonces nos regresamos, vamos a ver dónde andábamos, y habíamos dicho que teníamos un corto en lo que es en el LSM con, vamos aquí, el LSM con, que también es el LVDS. Entonces aquí tenemos el conector 503, y lo que primero vamos a ver en esta sección que teníamos acá es vamos a ver que aquí tenemos 19 voltios y aquí tenemos tierra. Entonces vamos a ubicar que aquí viene 19 voltios con dos patas y aquí vienen otras dos patas con tierra, y estas otras dos patas vemos que una es NB, puede que signifique North Bridge, y el puente norte que va al procesador, y aquí dice LSM y dice Power Width Modulation, o sea, modulación de ancho de pulso, que estas son señales de alta frecuencia,
Y por ejemplo, si el S estuviese conectado aquí en este caso, se hubiera dañado directamente lo que es el procesador, pero nada más se daña lo que es esta señal que está conectada directamente aquí, y podemos ver que donde está el fusible, que es este de aquí de 5%, en vez de ponerle un fusible le ponen un puente. En este caso podemos ver que la señal va hacia acá, esta señal que va hacia acá lo que hace es derivar aquí, y aquí llega, y como está abierta, esta señal desaparece. O sea, esta señal no va a ningún lugar. Entonces, de aquí también vemos que está la 35 deriva hacia acá y se mueve hacia esta señal, que es este lead switch, que no sé bien a bien hacia dónde vaya, pero estos están en buen estado, no está ninguno dañado. Em, em, pero no sabemos qué problema puede tener. Vamos a ver dónde está. Esta es de salida. Esta, como ven, entra directamente al ITX. Ok. O sea, de cierta manera sí se pudo haber dañado el ITX, porque es una señal de entrada, pero nuevamente no lo sabemos. O sea, como ya recibimos la señal principal, que Always Power Enable, no significa que este esté dañado. Pues aquí podemos ver que hay 220 por 5%, hay una resistencia que llega hacia aquí. Entonces deberíamos de checar esta resistencia a ver si está funcionando. Voy a hacer que sea un problema, pero no lo creo. Esto no interviene en lo que es la secuencia de arranque. Entonces, ¿cuál es el otro problema? Aquí vemos que dice BCC BKL. Le damos clic derecho, copiamos y pegamos, y vamos a ver a dónde va. Vemos que va al pad 508. Entonces estos, los que diseñaron esta placa, en vez de directamente usar este mecanismo para proteger lo que es el voltaje que entraba, aquí podemos ver que son de 20K y 10K. Esto es que como un divisor de tensión, llega a un capacitor y llega a lo que es la base, y de ahí permite lo que es el voltaje que pase hacia este punto por medio del MOSFET. Así que decidieron eliminar el MOSFET, porque aquí viene la señal de Open. Quitaron este capacitor, quitaron estas dos resistencias y directamente hicieron un puente en el pad 508. ¿Ok? Y este de aquí se convierte en BCC BKL, porque supuestamente sale de aquí, pero como aquí llega directamente, pues esto sigue siendo BBAT-R, porque no hay ningún proceso que lo autorice, únicamente llega por un puente. Y este llega aquí como 19 voltios, aquí tenemos un capacitor que lo corrige, y esto de aquí sigue funcionando, así que no podemos presumir que se haya dañado lo que es la resistencia inicial que protegería de un corto esta sección. Igual no sabemos si esta participó en el corto o fuera nada más esta señal de alta frecuencia y hubo un corto en esta sección. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver lo que son la señal de lo que es el clock, tanto positivo y negativo, que es como si fuese data más y data menos, que llegan por ejemplo con el USB, que es 5P y 5N. O sea, estos son data más y data menos, y los 5 voltios llegan por otro lado. O sea, aquí podemos ver que llega la señal 3.3 principal. No, esta es la secundaria a lo que sería este conector, pero estas de aquí no están involucradas en el corto, y de este lado nada más tenemos lo que es tierra. Estas no están conectadas, y aquí estas de aquí no sufrieron el daño por agua, así que aislamos el daño directamente en lo que sería el PCH o PHC, PCH, okay, o el Cougar Point, ¿no? Entonces, nosotros lo que podemos concluir en esta sección es que de este punto a este punto, todos los que están
hasta el número 10, o sea 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Todos estos de aquí estuvieron involucrados en la derivación a tierra de voltaje, que pudo provenir de la línea de 19 voltios y que pudo haber dañado el cougar point que controla todos los conectores. Entonces habría que analizar, por ejemplo, las conexiones vamos a ver si aquí lo encontramos. Vamos a ponerlo así. Ok, no. Ok, aquí lo debemos de tener por aquí. Es bastante... ¿Dónde está? O ya lo pasamos. Ok. Ok, aquí está. Es por aquí. Muy bien. Esto es power. Sí, power. Ok. Aquí tenemos el PCH, que es el cougar point. Aquí podemos verlo. Cougar point. Esta es la sección de poder. Podríamos analizar cuáles de estos se pudieron haber dañado, porque esa es la sección de poder, pero la que tenemos que analizar sería la de LVDS, este de aquí, pero vemos que nada más hay una bobina aquí, y no hay, tenemos 1.8 LVDS, o sea, podríamos investigar de dónde sale esta sección, y vamos a checar de dónde viene el LVDC. Y este de aquí, que es 1.8, o posiblemente al pasar por aquí se llame 1.8S-LVDS. O sea, esto lo podríamos checar si está bien. No hay ninguna resistencia que proteja esta sección. O sea que si hay un corto... Ok, entonces vamos a ver. Es la única. O sea que esto es el nombre que tiene al salir de aquí. Ok. Y bueno, entonces esto es de lo que quería hablar esta ocasión. O sea, lo más probable es que se haya dañado el cougar point o cualquier componente que intervenga dentro de la sección de poder, porque es la única que se pudo haber dañado, ya que las secciones que estuvieron involucrados en el daño fueron las LCM, que son directamente las encargadas de la cuestión de video, que están en esta sección. O sea, tendríamos que checar si hay algún problema aquí, pero de momento no creo que haya ningún problema, y lo más probable es que este chip que podemos ver aquí, que es bastante complejo, sea el responsable del daño de la placa y esta placa ya no tenga ninguna solución. Entonces bueno, nos vemos en una próxima ocasión.